por estar en el play como muchos tienen de costumbre. Amén. Y gracias a Dios, aunque ella no me cumplió la promesa que yo tuve, por lo menos el plan que ella tenía, que fuera un buen estudiante, por lo menos eso sí se cumplió. Amén. Entonces, aunque esa promesa no se me cumplió, yo le quiero dar introducción al tema como una promesa que sí se ha cumplido, y hasta el día de hoy nosotros somos fruto de eso. Amén. Y vamos a dirigirnos al libro de Génesis, capítulo 12, del verso 1 hasta el 7. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llamamiento de Abraham. El Señor le dijo: Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Llegaron a Canaán. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. Pueden sentarse, muchas gracias. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y yo quiero que detallemos un par de cosas. El Señor le dijo a Abraham que dejara su tierra, la casa de sus padres, para ir a una tierra que él le había de mostrar. Le dijo: haré de ti una nación grande. ¿Fue así o no es así? Nosotros somos fruto de eso, ¿verdad? Haré famoso tu nombre. ¿Cuántos millones de personas hoy en día conocen el nombre de Abraham? Un hombre de una tierra que Dios le había dicho: muévete, deja la tierra de tus padres a un lugar donde yo te mostraré. ¿Verdad que sí? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a dejarlo ahí. Si ustedes se fijan, no tenemos un antecedente bíblico del conocimiento de Abraham hacia Dios. O sea, Abraham no conocía a Dios según lo que tenemos en la Biblia. Tal vez Abraham conocía de Dios, pero él no conocía a Dios. Y vemos que inmediatamente Dios le habla. Abraham hace lo siguiente: arma su maleta, pone toda su ropa, agarra a su esposa, agarra toda su pertenencia y la gente de su alrededor, y se va de su tierra a la tierra en que Dios le mostró. Vemos aquí una confianza en una promesa de alguien que yo ni siquiera conozco, que apenas he escuchado de él y que ahora me habla a mí. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? A veces, muchos de nosotros tal vez hemos tenido esa experiencia que tuvo Abraham. Algunos de ustedes tal vez habían escuchado de Dios antes de venir al arrepentimiento. Muchos, aunque no se han arrepentido, también han escuchado de Dios y han tenido experiencias con Dios. Y muchos estamos aquí por ese tipo de experiencias. Y usted sabe por qué. A pesar de que nosotros antes no conocíamos a Dios, procedimos a obedecerle, es por lo que hay de Dios dentro de nosotros. Santo sea el nombre del Señor. Dice que en el inicio el Señor, cuando iba a formar al hombre para darle vida, sopló aliento de él, y el hombre cobró vida, tomó aliento. Entonces, por eso, cuando tenemos esas experiencias con Dios, a pesar de que antes no conocíamos a Dios o no habíamos escuchado su voz, podemos reconocerle y mantener una conexión con Él. No sé si me están entendiendo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, eso fue lo que hizo que Abraham pudiera reconocer la voz de Dios. Y lo que me sorprende es que Abraham, como muchos, si nos vamos más adelante, le pusieron pero al Señor. La Biblia no registra que en ningún momento Abraham le puso un pero. Gloria sea el nombre del Señor. Y este hombre, de la noche a la mañana, no recibió todo lo que Dios le había prometido.
Abraham no salió de su tierra y fue donde Dios le mostró. Y ahí vio todo lo que Dios le tenía preparado. No, sino que ese hombre pasó un proceso. Santo sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que Abraham se dirigió hacia Egipto. Y cuando llegó a Egipto, tuvo que mentirle al rey de aquel lugar sobre su esposa y decir que era su hermana, porque temía de que al darse cuenta que era su esposa, agarraran y lo matara y se quedaran con ella. Santo sea el nombre del Señor. Pero aún vemos que en todo esto la mano de Dios estuvo con él. Santo sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y si nos vamos más adelante, nos encontramos con 25 años después. Santo sea el nombre del Señor. 15 años después, cuando llega la promesa, que dice la Biblia que se le aparece un ángel. Abraham tenía la edad de 90 años, si mal no recuerdo. Y dice la Biblia que se le apareció un ángel y le dice a Abraham que Sarai en ese momento va a concebir y va a dar a luz un hijo. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí estaba llegando una de las primeras piezas de la promesa. Se le había dicho que iba a tener a través de él una nación grande. Y si Abraham no tenía hijos, ya estaba en su vejez, al igual que Sara. ¿Cómo se iba a cumplir eso? No había forma, ¿verdad que sí? Entonces viene la promesa y se le presenta el ángel del Señor y se lo dice. Y dice la Biblia que Sara en su momento no creyó. Sara dijo: ese ángel viene a relajar con nosotros. ¿Cómo yo y Abraham a esta edad vamos a tener un hijo? Es que eso no es posible. Pero para Dios no hay nada imposible. Santo sea el nombre del Señor. A veces hay cosas que llegan a nuestra vida, hay palabras que vienen de Dios o de hombres de Dios que el Señor envía hacia nosotros, y por lo difícil que se ve, a veces nosotros no confiamos. A veces decimos que sí, como la foca, pero dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente no hay una confianza puesta. Santo sea el nombre del Señor. Y de eso es que yo le vengo a hablar en esta mañana. De que nosotros, a pesar de lo que vemos, debemos seguir confiando en sus promesas. Porque dice la palabra de Dios que Él es fiel. Y si Él prometió, pues nos va a cumplir. Santo sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que Ara concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Isaac. Vieron que lo que pareció difícil vino a tener simplicidad. Pero el proceso de Abraham no había terminado. Porque dice la Biblia que el Señor le dijo a Abraham: Abraham, agarra a tu hijo, vayan al monte para que lo sacrifiquen. Santo sea el nombre del Señor. Qué fuerte, ¿eh? Tal vez en ese momento Abraham vio su promesa desmoronada. Lo que Dios me prometió, una nación grande, ¿dónde está? Si me está enviando a acabar con mi descendencia, acabar con aquel que debía ser quien iba a venir a través de él, mi descendencia, porque ya estoy yo viejo. Santo sea el nombre del Señor. Pero usted sabe qué, Abraham siguió confiando en su promesa. Y Abraham agarró a su hijo y se dirigió a sacrificarlo. Y usted sabe qué es lo que me sorprende, de que Abraham en ningún momento titubeó cuando Dios le dijo: ve y sacrifica a tu hijo. ¿Y usted sabe por qué Abraham no titubeó? Porque Abraham le había creído a Dios y Dios le había cumplido. Y él sabía que él tenía el poder o para levantar a un nuevo Isaac, o para hacer lo que sea para que esa descendencia salga de él y en él sean benditas todas las familias de la tierra. Santo sea el nombre del Señor. Y cuando llegaron al lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, dice la Biblia que Abraham alzó su mano con el cuchillo y escuchó una voz que le dijo: Abraham, detente. Abraham, detente. Y Abraham no lo mató. Y dice la palabra de Dios que apareció un cabrito, y en el lugar donde iban a sacrificar a Isaac, ellos fueron y sacrificaron a ese animal, y Abraham salió con su hijo agarrado de manos. Santo sea el nombre del Señor. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Hay un proceso por el cual tenemos que pasar, pero para poder alcanzar lo que Dios nos prometió, debemos seguir confiando en sus promesas. Si desmayamos, no lo vamos a conseguir. Santo sea el nombre del Señor. Si Abraham en ese momento dice: no, yo no voy a matar a mi hijo Isaac, tal vez hoy en día no fuese famoso su nombre y en él no fueran benditas todas las naciones de la tierra.
La Biblia habla de un hombre llamado Saúl, que Dios lo escogió para gobernar al pueblo. Santo sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que en un momento determinado Saúl desobedeció a Dios y fue desechado. ¿Y sabe qué Dios hizo? Levantó a otro hombre que lo llamó conforme a su corazón. Porque Saúl no pudo cumplir la misión de guiar al pueblo a como Dios le había enviado. Saúl estaba más en deleite de hacer su propia voluntad. Santo sea el nombre del Señor. Entonces Dios levantó a un hombre que sí se decidió a hacer lo que Dios quería, con fallas al igual que tú y yo, pero decidió creerle a Dios, decidió seguirle. Entonces tal vez eso mismo pudo haber pasado con Abraham. ¿Y saben por qué no pasó? Porque él decidió creer y seguir confiando en las promesas del Señor. Santo sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y vemos a este hombre que no tenía ninguna razón, gloria a Dios, aleluya, para salir de su tierra. No tenía ninguna razón para creer de que realmente iban a hacerle un hijo. No tenía ninguna razón para ir a acabar con la vida de su hijo. Pero si nos vamos más adelante, cada una de esas cosas hizo que la relación de Abraham con Dios se unificara más. Dice la palabra de Dios que cuando Dios dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, Dios le consulta a un hombre, a un simple mortal, y ese hombre fue Abraham. ¿Saben por qué? Porque aunque en el momento en que Dios llamó a Abraham, él solo conocía de él, ya en ese momento Abraham conocía a Dios y Dios lo conocía a él. Santo sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que Dios desde el inicio nos formó. Aunque no estábamos hechos aquí en tierra, ya estábamos en el pensamiento de Dios, ya para Dios estábamos hechos. Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora te pregunto, ¿y tú lo conoces? Abraham confió en Dios porque lo conocía y sabía que su Dios no iba a dejar caer su promesa y que no le iba a dar una promesa en vano. Santo sea el nombre del Señor. Entonces vemos a este hombre que Dios le consulta y le dice: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham, siendo un hombre temeroso de Dios, decía: Señor, si hay 50 hombres, ¿vas a destruir la nación? Y Jehová lo reconsidera y dice: no la voy a destruir. Si hay, Abraham no encuentra 50. Si hay 40, ¿la vas a destruir? Por esos 40 hombres lo voy a... Y fue reduciendo hasta que simplemente quedó la familia de Lot, perdón. Y saben, se salvó la familia de Lot por un hombre que confió en Dios. Un hombre que decidió mirar al frente. Porque tenemos el ejemplo de aquella mujer que decidió mirar atrás y así mismo se quedó. Santo sea el nombre del Señor. Él decidió confiar en la promesa de aquel que lo llamó, aquel que está sentado en el trono. Santo sea el nombre del Señor. No todo el mundo está preparado para soportar el proceso. Santo sea el nombre del Señor. Porque ni siquiera Sara creyó. Ni siquiera Sara creyó cuando el ángel del Señor le dijo que ella iba a dar a luz un hijo. Y si nos vamos más adelante en el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con una historia similar, muy parecida, con un solo detalle diferente. Vamos a ir y nos encontramos con el hijo de Berequías, ese hombre llamado Zacarías. Santo sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que Zacarías también se le apareció el ángel del Señor y le dijo de que su esposa Elizabeth, aunque era estéril, iba a dar a luz un hijo. Y no solo de que fue una promesa, sino que era un hijo con promesa, porque era quien iba a preparar el camino, santo sea el nombre del Señor, para el hombre que iba a venir a libertar a la nación. Santo sea el nombre del Señor. Y dice que ese hombre tampoco creyó. Pensó como que lo tomó de burla. Santo sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que el ángel de Jehová le dijo: enmudece, y hasta que el niño no nazca, él no iba a decir ninguna palabra. Santo sea el nombre del Señor. Y usted me dirá: ¿y por qué en ese momento, a pesar de que Zacarías no creyó, el Señor no apartó a Zacarías y utilizó a alguien más? Santo sea el nombre del Señor. Yo le digo a ustedes que no simplemente le dieron una promesa, sino de que ese vientre de Elizabeth traía una promesa que iba
a prepararle el camino al que fuere el Salvador del mundo. Y eso no se iba a detener por la incredulidad de Zacarías, perdón. Santo sea el nombre del Señor. Y esa promesa que Dios hizo se cumplió. Nació ese hombre que preparó el camino para que venga el Salvador del mundo, por el cual nosotros hoy estamos aquí. Santo sea el nombre del Señor. A veces el problema no es la promesa, sino el tiempo en que se cumple. Gloria a Dios. Usted sabe que el Señor le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, haré de ti una nación grande. Pero Abraham no vio eso. Pero Abraham murió confiando en que el Dios que lo sacó de su tierra, el Dios que levantó a Isaac de dos ancianos, el Dios que no permitió que él degollara a Isaac, iba a levantar una nación grande de él, porque él confiaba en Dios. Santo sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y el problema de las promesas es que a veces nos desesperamos porque no va en el tiempo que nosotros queremos, o no va acorde a nuestros deseos. Y ese es el problema. El problema no está en la promesa, sino en lo que yo quiero y cuando lo quiero. Y Dios no funciona así. Y como le dije anteriormente, a veces nosotros no estamos preparados para el proceso, pero este hombre sí. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, del 35 al 36. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Gloria a Dios. Y quiero hablarles de un factor muy importante en este momento, que es la paciencia. Dice de que debemos de tener paciencia para que podamos obtener la promesa del Señor. Y yo le estoy hablando de gente que cuando Dios le prometió algo, no se lo cumplió al otro día, y ni se lo dio tan fácil. Además de que tuvieron que esperar una gran cantidad de años, también tuvieron que pasar un proceso. Y a veces la impaciencia es lo que hace que nosotros no recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Hay un dicho que dice que la desesperación es parte del fracaso. Entonces, cuando nos impacientamos en las cosas del Señor, a veces no recibimos lo que Dios tiene para nosotros. Y le mencioné a un hombre llamado Saúl. ¿Y usted sabe cómo ese hombre llegó a reinar? Porque había un pueblo que estaba impaciente, un pueblo que estaba desesperado, que le gritaba a Samuel: queremos rey. Todas las naciones tienen rey. ¿Y quiénes somos nosotros que no tenemos un rey? Y tal vez cometieron uno de los errores más grandes que le pudo haber pasado. Santo sea el nombre del Señor. Por la impaciencia. Cuando se nos promete algo, debemos tener paciencia. Y Dios en su momento lo va a cumplir. Santo sea el nombre del Señor. Otro factor importante para confiar en la promesa es la fe. Y Hebreos 11 nos da la razón. Y dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito,
Gloria sea el nombre del Señor. Todo eso que contamos al principio sucedió por la fe. Santo sea el nombre del Señor. La fe es como el núcleo de las promesas, porque ella es quien nos conduce a confiar aun cuando no vemos nada. Gloria a Dios, aleluya. Ellos creyeron aunque no tuvieron la oportunidad de ver el cumplimiento, porque sabían que lo que se les había prometido no era por vista, sino por visión. Santo sea el nombre del Señor, aleluya. Y murieron ellos y no pudieron ver. Pero usted sabe qué pasó. Sí pudieron morir creyendo, sabiendo que aquel que los llamó no iba a dejar su nombre en vano. Gloria sea el nombre del Señor. Aunque usted no lo vea, confíe en que Dios lo va a hacer. Santo sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y hablando de eso, antes de terminar, quiero traer a colación la fe de un hombre que todos lo conocimos, que pasó por este lugar, que en su última presentación pública dijo que aquí, en nuestra amada República Dominicana, iba a haber un avivamiento, y tal vez sus ojos no pudieron verlo. Y en un momento determinado me turbaba al escuchar, pero ¿cómo podría decir que iba a ser parte de ese avivamiento y 3 días después sus ojos no lo iban a poder ver? Pero el Señor me habló y me hizo entender de que nosotros, que fuimos marcados con un pedazo de una palabra y estamos aquí y la llevamos a otro, Él está siendo parte de ese avivamiento. Santo sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces la promesa fue dada, simplemente falta el cumplimiento que está en nuestras manos, que aún estamos aquí. Santo sea el nombre del Señor. Moisés, la encomienda que le puso el Señor a Moisés fue: sácame ese pueblo de Egipto a la tierra que yo lo voy a llevar. Dios no le dijo a Moisés: te encomiende llevarlo hacia allá, sácalo de Egipto. Y por eso Moisés murió en el desierto. Pero Dios tenía todo el escenario preparado para un hombre llamado Josué, que luego de haber sacado al pueblo, en Josué capítulo 24, del 15 al 18, digo, gloria sea el nombre del Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Gloria sea el nombre del Señor. El problema, ¿sabe cuál es? Es que a veces lo que esperamos llega, pero nosotros también nos vamos. Gloria sea el nombre del Señor. Y lo que yo les quiero decir con eso es: ellos habían conquistado y recibido la promesa que Dios le había dicho, pero Josué le estaba haciendo una advertencia: ustedes escojan a quién servir, a los dioses de sus padres, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y Josué se lo estaba diciendo en el momento en que él se iba, en el momento en que él se estaba despidiendo de ellos. Esa era la despedida de Josué, pero él decidió dejarle algo. Recuerden quién nos sacó de allá. Si ustedes quieren, se devuelven, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Santo sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. No podemos olvidar de dónde hemos salido cuando recibimos lo que se nos prometió. Segunda de Pedro 1:3. Santo sea el nombre del Señor. Y déjeme decirle que nosotros no quedamos fuera de esa promesa. Santo sea el nombre del Señor. Sino que aquella promesa no se cumplió en aquellos a cual Dios le prometió, para que nosotros fuésemos parte de ese cumplimiento. Aquellos no vieron lo que Dios le había prometido, porque nosotros somos parte de esa promesa. Y además de eso, tenemos una promesa aún más grande: es que luego de la muerte, aquellos que hayan muerto en Cristo serán levantados. Santo sea el nombre del Señor.
Gloria a Dios. Y que aquellos que estemos aquí seremos arrebatados por Él. Santo sea el nombre del Señor. En esa promesa debemos confiar. En esa promesa debemos seguir confiando. Santo sea el nombre del Señor. Porque Él nos dio parte en ella. Y para terminar, dice en 2 de Pedro, capítulo 1, el 3 y 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Perdón, 3 y 4. Verso 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Amén. Y lo vemos ahí. Toda esta intervención divina es para que nosotros seamos parte de esa promesa. Entonces, en este momento, yo quiero preguntarle a usted: ya está ahí la promesa. Ahora usted decide, a pesar de que sus ojos no lo puedan ver, seguir confiando en su promesa. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Antes de iniciar esta